GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Ombligo de semana, miércoles 8 de mayo del 2019, las 4:02, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, un calor sui generis. Ahorita 26 grados centígrados, pero se siente mucho calor en este pueblo mágico, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en esta asociación GB Radio y en su programa La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx, en donde nos pueden ver y escuchar. Nuestro Facebook, al igualmente, nos pueden estar viendo y escuchando en la página de Facebook de la estación GB Radio. Nuestro teléfono en cabina 5896-1230. Amigos, amigas, Luisito hoy en la mañana en el programa de Cocinando con Amor ya les dio una explicación del por qué no hubo programación el día lunes. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Telmex, para no variar, un pésimo servicio. Se le estuvieron hablando desde las 8 de la mañana al ingeniero encargado de esta estación, porque la gerente de la sucursal Tepoztlán había girado instrucciones para que estuviera al pendiente de la estación. Desde las 8 de la mañana se le dijo: ingeniero Abel, no hay internet. Lo vamos a checar. Pasó el programa de los horóscopos con Lu, no se pudo llevar a cabo el programa de corazón a corazón. Nos dicen, no tarda en que esté bien el internet. Pues ni una ni otra. Y una compañía de clase mundial, la CFE, se va la luz, insisto, aquí en Tepoztlán se va un día sí y el otro día también, y fastidió uno de los equipos con el que se hace la producción de este programa. Y nuevamente nos quedamos todo el lunes y casi todo el martes sin internet. Estuvo con nosotros una buena amiga personal y de la radio, Claudia Álamo, a la cual le enviamos un muy cordial saludo. Y dentro de sus no muy pocos conocidos, pues le habló al director de fibra óptica de Telmex. Y gracias a la intervención de nuestra buena amiga Claudia, en cuestión de minutos, vinieron los técnicos, y es que estaba doblado el cable de fibra óptica. Eso era todo. Pero si eso era todo, ¿por qué se tardaron horas y horas en venir? ¿No les importa? Ese día se tuvo que pagar el servicio de Telmex. Se resultaron cualquier cantidad de anomalías, nos hicieron cambiar de persona física a persona moral, que porque a las empresas se les brinda una mejor atención. Imagínense ustedes, si esa es una empresa se le da una mejor atención, obviamente que tiene un costo adicional. Lo que le puede pasar a un ciudadano cualquiera que en su casa necesita el internet para trabajar, ahora el internet es imprescindible y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Telmex no se le da la gana hacerlo. Y se los dije, vamos a hacer una publicidad negativa. Vamos a obligar a un prestador de servicios a que haga su papel.
no nos regalan el servicio. Unos pagaremos menos, otros pagaremos más, pero gratis no nos sale. Y si usted no paga el día de mañana su recibo telefónico, en la tarde está cortado. Pero si ellos no le dan el servicio, no le descuentan los días que no tuvo ese servicio. Pues gracias a la intervención de Claudia Álamo, un ábrete sésamo, el director de fibra óptica, de inmediato se reportó con nosotros para ver si ya estaba reactivado el internet, que fueron cuestión de 5 minutos y ya estaba reactivado el internet. Y después nos dicen, no hay que utilizar las influencias. No, pues sin influencias, al parecer la maquinaria no funciona. Si usted no le llama a las cabezas, la maquinaria no funciona. Y no todos tenemos la oportunidad de conocer a las cabezas de diferentes puntos. En este caso, pues, Claudia Álamo hizo algunas llamaditas y casualmente el internet ya está. Nos dijeron que nos iban a estar llamando 2 o 3 veces por semana para checar el buen funcionamiento del internet. Y como se lo dije yo al director de fibra óptica, disculpe, pero si no es por esta llamada de la señora Álamo, seguiríamos sin internet. Y creo que eso no nos merecemos nadie. Y aquí es Telmex o Telmex, no tienen competencia. Es una llamada al señor ingeniero Carlos Slim, en donde su principal compañía se llama Telmex y Telcel. Hay que dar un buen servicio, ¿no? Y un buen servicio generalizado, porque a quienes comentamos y recibimos unas muestras de apoyo significativas en nuestro correo, en nuestro chat de la estación, donde dicen, cámbiense de Telmex, yo me cambié a X compañía y es increíble el servicio. Pues sí, pero aquí es Telmex o Telmex. Entonces, un hombre de negocios, como es el ingeniero Carlos Slim, pues que se ponga a ver la cantidad de quejas que hay. Y la cantidad de quejas que hay en Profeco por el mal servicio que están brindando. Y pues, una vez más, nosotros sí salimos a dar la cara. No tenemos otra compañía con quien contratar el servicio de internet más que con Telmex. Y si Telmex no nos da el servicio que nosotros requerimos y por el cual nosotros pagamos, pues las consecuencias están en que, sobre todo en el programa de mayor rating que tenemos, los horóscopos con Lu, te esperamos el viernes, ojalá ya funcionen, y unas muestras de apoyo por parte de ustedes increíble, lo cual no sabemos ni cómo agradecerles esas muestras de apoyo. Mil gracias, estamos aquí para hacer el mejor de nuestro trabajo, siempre respetándolos, y alrededor de eso nos hicieron algunos comentarios el día de hoy al respecto de la programación. Les recordamos desde la semana antepasada que habíamos puesto nuevos programas, entre ellos una semana con. La semana pasada fue una semana con José José, el príncipe de la canción, y tuvo una aceptación muy buena. Uno de nuestros radioescuchas nos dijo, bueno, va a ser una semana en inglés, una semana en español, y así sucesivamente, y nos pidió una semana con los Beatles. Yo soy un fan de los Beatles y no por ello los puse, porque sé y reconozco de antemano que es un grupo antagónico, que es un grupo que los queremos y el que no los odian. Entonces es un grupo conflictivo, pero nos pidieron algunos radioescuchas y la pusimos. El día de hoy nos hicieron varios comentarios en que es monótono la música de los Beatles, y que estaban escuchando la música anterior a la hora de los Beatles, que es de 8 a 9 de la mañana, y que prefirieron cambiarle de estación. Ante ello, y habiendo hecho un análisis de lo mismo, decidimos dejar música continua, variada, de 8 a 9 de la mañana, y vamos a seguir dejando la semana como lo teníamos con una repetición en la noche, no lo vamos a seguir dejando en la noche, de 9 a 10 de la mañana. Todavía quedan
3 días con los Beatles. La próxima semana estamos indecisos y ojalá y ustedes nos puedan ayudar. Si ustedes quieren un solista, no sé, Mijares, Emanuel, Rafael, que ustedes nos indiquen, o un grupo en español. O sea, la próxima semana tocaría en español y estábamos nosotros pensando en cualquiera de esos, y o en de las bueno, ya no todas jovencitas, junto con Flans, que era Pandora. Ustedes nos dicen a quién quieren escuchar, si es un grupo o una solista o solista, y la siguiente semana, la que viene, va a ser en español. Insisto, estaríamos pensando quizás en Rafael o en Emanuel, en Mijares. Tenemos unos solistas increíbles, Napoleón, no sé, el que ustedes nos indiquen, lo ponemos para la siguiente semana. Y la siguiente semana en inglés estamos pensando en Donna Summer o Diana Ross y las Supremes. En ustedes está, amigos y amigas, la programación de esta asociación GB Radio. Mil gracias por sus comentarios. Todos los comentarios los leemos, todos los comentarios los analizamos. No quieren una semana en la mañana, lo dejamos en la noche. Quieren una semana en puro español, una semana en puro español. Ustedes nos indican. Les recuerdo nuestro correo electrónico, gbradio@outlook.com, y nuestro Facebook, en donde pueden estar dejando las anotaciones, GB Radio. Nosotros las leemos, las analizamos, y lo que la mayoría indique, la mayoría se hace. Dicho lo anterior, amigos y amigas, vamos a dar entrada a la hora del búho. Como no tuvimos programa el lunes, queríamos tratar del movimiento, de la manifestación que Chalecos México realizó el domingo en 12 ciudades de la República Mexicana al respecto de lo que creen al respecto del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Están muy fuertes las manifestaciones en contra, y lo hemos dicho muy claro. Yo lo estaba diciendo y concuerdo, o concordamos, el señor Joaquín López Dóriga y su servidor, en que todos queremos que les vaya bien a México, y que por obviedad, todos queremos que le vaya bien al presidente López Obrador, porque yéndole bien a él, le va bien a México, y si le va bien a México, nos va bien a todos. Las formas es en donde quizás unos pocos o unos muchos no concordamos. La primera de ellas, y lo dijimos desde el principio del mandato del señor presidente, es la conferencia mañanera. De 7 a 8:30, de 7 a 9 de la mañana, la más larga ha sido de 2 horas con 2 minutos, en donde se lleva la agenda de la República. Los secretarios de Estado, discúlpenme, pero están poquito pintados nada más. El que lleva todo es el señor presidente de la República. Y vamos a comenzar con este tema de la marcha de Chalecos México, que se llevó a cabo este domingo pasado, del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución. Y posteriormente a ello hay una entrevista que le hace Pedro Ferriz de Con a un ciudadano de esta convocatoria, en donde está sumamente interesante. Es un video que dura 23 minutos, la entrevista con Pedro Ferriz de Con, que fuera precandidato a la presidencia de México, que no le fueron suficientes los 800,000 votos que se requería para ser un candidato, no le alcanzaron, y como consecuencia de ello no estuvo en la boleta, por eso fue precandidato. Va a estar bien interesante esa entrevista, en donde dicen situaciones difíciles y fuertes para el señor presidente, pero creería que muy apegadas a una realidad.
Aquí, después del corte, amigos y amigas, lo que decían, reclaman con marcha en la Ciudad de México que el presidente hace un mal gobierno. Yo leo las notas textuales de la revista Animal Político. Y regresando del corte, aquí en esta manifestación, por llamarle de alguna forma, estuvieron 16,000 personas. Muchas en la fotografía se ve de la tercera edad, mucha mujer involucrada, también vemos, y todos vestidos de blanco con pancartas, no al desmantelamiento del sistema de salud pública, con eso de que no hay algún tipo de medicinas, y una serie de pancartas en donde yo no puedo estar de acuerdo con estas organizaciones que le pidan al señor presidente la renuncia. Lo comentábamos el viernes, el señor presidente de la República no puede renunciar, es un derecho irrenunciable. Los derechos que por Constitución se establecen son irrenunciables. Entonces creería que de entre esos 16,000 manifestantes solo en la Ciudad de México, debe de haber salido algún abogado que le digan, oigan, no le pueden pedir la renuncia al señor presidente, le pueden pedir la revocación de mandato. Eso al presidente, a gobernadores, a presidentes municipales, a diputados, a senadores, sí. Pero renuncia, no. El señor presidente, siento que las conferencias matutinas lo van a desgastar su imagen. Es la primera vez que un presidente pone a este tipo de conferencias. Ya lo habíamos visto anteriormente cuando el mismo señor presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México y citaba a los medios a las 6 de la mañana, ahí en el Zócalo, para dar sus conferencias matutinas. Eran de banqueta. En esta ocasión, pues ya son en Palacio Nacional y él como el primer mandatario. Pero para mí son altamente desgastantes. El día de hoy, él estaba en Pachuca, en un auditorio, y en ese auditorio no había más de 20 personas. O sea, se está desgastando la imagen del señor presidente. Creo que eso es malo. En lo que yo no puedo estar de acuerdo con esta marcha es que el expresidente Vicente Fox haya celebrado este tipo de protestas. Recordemos que siendo él presidente de la República y el señor presidente López Obrador siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, tuvieron cualquier cantidad de problemas. Problemas que llegaron al extremo de que desaforaran al entonces jefe de gobierno. Cuando vio el entonces presidente Vicente Fox que se le estaba saliendo de las manos, que podía haber pisado y le tocaba el reclusorio Oriente, el peorcito de los 3 que hay en la Ciudad de México, cuando vio que podía caérsele el teatro, el presidente Fox dio marcha atrás y otorgó el perdón presidencial, que a mi corta edad no había yo visto un perdón presidencial. La inadversión rebasó todos los límites entre Vicente Fox y Marta Sagún en contra del entonces Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando vio que si pisaba el reclusorio iba a ser una víctima y hubiera ganado la presidencia en el 2006, si el señor presidente hubiera pisado el reclusorio en el 2005, hubiera sido el presidente indiscutiblemente en el 2006. Lo iban a victimizar. Da un paso atrás y le otorga el perdón presidencial por un desacato a la Suprema Corte de Justicia, que fue error del señor presidente en ese entonces. Sí fue un error, un desacato planteado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No quería pagar unos terrenos en Santa Fe. La Corte le ordenó que tenía que pagarlos en su calidad de jefe de gobierno. No lo hizo. El presidente Fox giró las instrucciones en el Congreso de la Unión para desaforarlo y que se pudiera presentar ante el juzgado de la causa por desacato.
delito menor, iba a alcanzar fianza, y él en ese entonces jugó sus cartas espectacularmente bien el señor presidente López Obrador, y dijo, y no voy a pagar la fianza, me voy a quedar en el reclusorio. En esos momentos todos sabíamos que si no daban un paso atrás, el siguiente presidente en el 2006 era el jefe de gobierno López Obrador. Lo atacó justificado e injustificadamente a esos niveles, amigos, amigas, no lo podemos saber. Que comete el gravísimo error el señor presidente López Obrador al decir al diablo con las instituciones cuando perdió la votación en el 2006, sí cometió un grave error, porque gracias a las instituciones que antes dijo al diablo, ahora él es el señor presidente de la República. 12 años después, pero presidente de la República. Y también el expresidente Felipe Calderón celebró las protestas en el Twitter. Grave error. Ya tuvieron ambos oportunidad, ya fueron ambos presidentes de México, lo hicieron bien, regular o mal, lo juzgarán la historia y lo juzgaremos nosotros mismos. Tan no sirvió gran cosa Acción Nacional en el poder, que con 12 años en el poder volvió a entrar el PRI y les quitó el poder. Tan no lo hizo bien el PRI, que llegó Morena y los desplazó después de un sexenio. Pero vamos a ver qué es lo que pasó en esta marcha. Dice, alrededor de 16,000 personas marcharon ese domingo en la Ciudad de México para protestar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus políticas de gobierno. Así no, AMLO, fue el reclamo más escuchado y más visto. Y ahorita yo comentando fuera del aire, dije, no recuerdo que un presidente de la República le hayan hecho una manifestación a los 5 meses de haber tomado protesta. No lo recuerdo. Si bien es cierto que el señor presidente López Obrador ha sido con mucho el que ha roto récord de votaciones a su favor, sí. Pero quiero remontarme nada más al sexenio pasado para no hacer mucha memoria. El presidente Peña Nieto era el presidente de las mujeres. Punto. Querían un presidente guapo, tuvieron un presidente guapo. Querían un presidente con algún atractivo, lo tuvieron, y la mayoría de las mujeres votó por el presidente Peña. Quizás el desencanto vino un poco después del segundo año de su mandato, pero durante los 2 primeros años no hubo ninguna manifestación así de clara en contra de ningún presidente. Y podemos hablar de Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, y de ninguno. Y hasta dónde me fui, hasta 1970, porque si hablamos de Gustavo Díaz Ordaz, en 1964, ni quien se atreviera a hacer una manifestación en contra del señor presidente de la República. Cuando el PRI era fuertísimo junto con Luis Echeverría, no había posibilidad alguna de que se les permitiera esto. Y fue hasta el gobierno el último periodo de Ernesto Zedillo, en donde se permitió cierta facilidad para reclamar en contra del señor presidente y de su gobierno. Pero nunca nadie, a los 5 meses de su mandato, había esas movilizaciones. Dice, la convocatoria de un grupo civil autodenominado Chalecos México, como reflejo del movimiento social disidente llamado Chalecos Amarillos surgidos en Francia, se replicó que en al menos una docena de ciudades en diferentes estados de la República. La marcha en la capital inició a las 11 horas en la zona del Ángel de la Independencia y concluyó cerca de las 13 horas en el Monumento a la Revolución. El pueblo sabio se equivocó contigo, AMLO. Si te quedó grande el saco, discúlpate y vete. Hace consultas sin los requisitos de la ley. Eso es corrupción. Son los otros de los mensajes observados en la protesta, donde la mayoría vistió de blanco.
También hubo reclamos por la situación del sistema de salud. No hay médicos ni medicinas, se leyó en varias pancartas. Aunque en la convocatoria se pidió a la gente marchar en silencio, por momentos se escucharon de gritos de México, México, ra, ra, ra. Durante el recorrido, una mujer le gritó a los manifestantes vendepatrias, fifís. En respuesta, se escuchó que le gritaron ignorante. Y vemos cualquier cantidad de fotografías en donde sí se ve un buen número de asistentes a dicha marcha. Uno de los fundadores del grupo Chalecos México, Homero Velázquez, explicó a Animal Político que la convocatoria surgió en redes sociales antes de la toma de protesta del señor presidente López Obrador. La motivación inicial de ese movimiento, señalaron los organizadores, fue la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, ya en la protesta los reclamos fueron por inseguridad, corrupción de colaboradores del gobierno, los despidos de burócratas, las consultas realizadas con poca transparencia, así como las políticas que ahuyentan a la inversión privada. Todos los organizadores, como la mayoría de los asistentes, enfatizaron que no pertenecen a ningún partido político, sino que son simplemente mexicanos, que no están de acuerdo con lo que se ha hecho el gobierno federal durante los 5 meses que lleva. No obstante, algunos personajes políticos se sumaron a esta protesta, como el secretario de Turismo Enrique de la Madrid, quien también fue precandidato presidencial. En entrevista, el priista aseguró que asistió a título personal y no como militante, porque no está de acuerdo con este proyecto de país y porque es un momento muy delicado en la que están perdiendo las libertades. En redes sociales, en la cuenta Chalecos México, se podría encontrar diferentes convocatorias para replicar la marcha en diferentes estados. Por la defensa del progreso, la libertad, la legalidad y el Estado de Derecho, no al mal gobierno. El pueblo manda y nosotros somos pueblo. Se lee en los carteles donde da información sobre las distintas manifestaciones. De acuerdo con Notimex, que es la agencia noticiosa del Estado, hubo protestas en Querétaro, Monterrey, Morelia, Hermosillo, León, Guadalajara, Monterrey y Puebla, entre otras ciudades. Aquí lo importante es de recalcar que estamos hablando de ciudades importantes, de ciudades, no porque las demás no lo sean, yo digo en importancia en la cantidad de habitantes que se tiene, porque si hablamos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, serían las 3 ciudades más grandes en habitantes de la República Mexicana. Entonces ahí es donde se congrega un número muy, muy importante y sobre todo muy importante en votos. Y si a eso le agregamos Puebla, que está entre los 4 o 5 estados de la República con mayor cantidad de población, se comienza a ver un movimiento que a los 5 meses, insisto, no se había visto en ciudades tan importantes en cantidad de habitantes. Fuera el socialismo, no reelección, justicia sin ley, corrupción, voy a leer lo textual, teje. Están cayendo los populistas, cambias o te cambiamos. Fueron algunos de los mensajes en esos puntos. Tal vez las manifestaciones de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, en donde definitivamente no estoy en lo más mínimo de acuerdo, pero estamos viendo que a 5 meses hay manifestaciones claras de desacuerdo en la forma de cómo gobernar. Que el detonante fue el aeropuerto de la Ciudad de México, creería que sí, creería que fue el detonante, pero de ahí tendríamos que tomar que si hay encuestas, no sé cómo llamarle, consultas, conforme a la ley. Conforme a la ley las debe de promover el Instituto Nacional Electoral, no un partido político y no personajes públicos. ¿Dónde está la consulta que se hizo para lo del Tren Maya? Que insisto, a título personal creo que fue una buena decisión. Del tren transísmico, creería que fue una buena decisión.
Pero ¿dónde están las consultas celebradas por el Instituto Nacional Electoral? Aquí, ¿dónde está la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía? No es va porque va, no es vamos súper bien, no es el me canso ganso, no, no, no. Estamos hablando de una política, creería, que seria. ¿Dónde están esas encuestas? Una encuesta que diferentes noticieros de primera calidad se hicieron, en donde una persona podía dar su opinión 3, 4, 5 veces en diferentes casillas. Perdón, ahí se debe de haber anulado la consulta, encuesta, lo que hubiera sido, se debe de haber anulado por completo. Pero esa había sido una promesa del presidente López Obrador y esa no se anuló. Y en las demás, pues simple y sencillamente no se hicieron. No se hicieron y van a comenzar a haber manifestaciones y movimientos sociales que creería que son innecesarios. Pues contamos al respecto de estas marchas, que a escasos 5 meses de haber iniciado el gobierno del presidente López Obrador, lo siento preocupante. Siento preocupante el que a tan muy corto periodo de tiempo estén habiendo ya estas revueltas. El señor presidente dice pues, que está de acuerdo con este tipo de marchas y que no critica ese tipo de actuaciones civiles, pero creo que los ciudadanos son los que no estamos de acuerdo en que creería que no debían de haber ese tipo de marchas a escasos 5 meses de la toma de protesta. ¿Qué va a pasar dentro de 7 meses al año? ¿Qué va a pasar? Creo que desde el discurso inicial el señor presidente se confundió. Todos los expresidentes hacen algo bueno y algo malo. Quizás algunos más malo que bueno, pero nunca se les había recriminado en la toma de protesta. El señor presidente sí le recriminó al expresidente Peña Nieto y creo que no fue un buen inicio. Si era recriminarle, era mediante una acción penal o civil por él o los delitos que se le pudieron haber imputado al expresidente Enrique Peña Nieto. Punto. No hacerlo público hasta no tener los pelos de la burra en la mano. Aquí vamos a transmitir, amigos y amigas, y van a ser 23 minutos de esta entrevista que le hace Pedro Ferriz de Com a una de las personas de este movimiento, Chalecos México, en donde habla muy centrado, habla ahora sí que con los pelos de la burra en la mano, con la ley en la mano, y se me hizo muy interesante volver a reproducir esta entrevista de Pedro Ferriz de Com en una estación de FM que tiene Pedro Ferriz, y le vamos a pedir a nuestro buen amigo Enrique en cabina que nos indique cuándo está listo el video. Es un video, vamos después a analizar ese video, nos vamos a seguir, no va a haber corte de la hora hasta que termine el video. Los invito a escuchar esta interesante entrevista de Pedro Ferriz de Com. Adelante, Enrique. Estoy en comunicación con un hombre que ha sido en últimos tiempos uno de los que mejor, desde mi punto de vista como mexicano, ha aprovechado a las redes sociales para difundir un mensaje por México, a favor de México, a favor de su evolución, a favor de esta lucha en contra de la corrupción y de las mejores prácticas para nuestro país. Luego, posturas como la de Gilberto Lozano resultan muy difíciles porque incomodan. Y al incomodar, pues obviamente él se vuelve así como en objeto de críticas, de obuses que le lanzan, pero yo creo que una de las grandes características de Gilberto Lozano es que ha sabido avanzar, no hacerle caso a la diatriba que le trata de obstaculizar el camino y no ha perdido el objetivo, y eso se me hace fundamental. Ahora ha habido, como presidente del Congreso Nacional Ciudadano, una reunión y por ende resolutivos de un Congreso Nacional Ciudadano que le declara la guerra
al régimen y cómo se está operando este gobierno de izquierda encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Gilberto Lozano, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro, y muy buenos días a tus radioescuchas. Gracias por el espacio, Pedro, y este preámbulo que dabas. Pues sí, efectivamente nos cierra muchas puertas cuando tocamos temas hasta cierto punto, gente que nos dice con un enfoque fatalista, pero la verdad es que es realista y ahorita lo podremos platicar. Efectivamente, Pedro, venimos de una reunión de 3 días en Morelia, Michoacán, en la que estuvieron presentes 28 estados de la República, de los coordinadores de este esfuerzo de armar una red nacional ciudadana sin más propósito que ejercer el artículo 39, o sea, el actuar como patrones, como dueños de México, y saber que los políticos, sus partidos, sus gobiernos, no son más que instituciones de servicio público para beneficiar al pueblo de México. Fue una reunión muy intensa, con herramientas sofisticadas para llegar a convergencia, porque la posibilidad, Pedro, de que tú estés maniobrando sobre los efectos o las consecuencias, te hace a veces perderte de la causa raíz. En ese sentido, los japoneses nos dan muchas lecciones. Y bueno, la especialidad de médicos es muy claro, ¿no? Tú estás acá viendo un efecto de temperatura del cuerpo humano, presión arterial, dolor de cabeza, y no te vas al diagnóstico de la causa raíz. La causa raíz que nosotros encontramos y que confirmamos en estos 3 días de trabajo de más de 200 personas de todo el país es que nos encaminamos a un régimen socialista comunista. Y en ese sentido, todas las consecuencias en materia educativa, como hace unos momentos que te escuchaba en esta entrevista con Mauricio Curi, la formación de guardias militares, el no escuchar al pueblo, menospreciarlo, el generar un cambio completo de los programas asistencialistas para ponerles la marca del líder, en este caso nosotros ya lo ubicamos como dictador en todo su patrón de conducta, pues hace que la sociedad entre en un proceso de división, indefensión, que procura o va dejando el terreno fértil para un avance pues muy similar al que se vivió en los años 20, después de terminada la Revolución Mexicana, que dio origen a la Coparmex. Recordemos que la Coparmex nació para hacerle frente a toda la llegada de la Internacional Socialista, con una agenda. Después ocurrió en los 70 con Luis Echeverría, se generaron también esfuerzos en donde terminaron asesinados varios empresarios, y no tenemos pelos en la lengua para decir que toda esta agenda que se está siguiendo hoy, titulada Agenda del Foro de Sao Paulo, responde al manual para instalar un régimen socialista comunista en México, Pedro. Y por lo tanto, nuestros obuses, nuestras acciones tienen que ser contundentes hacia la causa raíz. ¿Por qué? Porque te puedes perder peleando muchas consecuencias, nos traen distraídos y no vemos que un grupúsculo comunista es hoy quien está marcando la agenda, y lo que menos les interesa es el desarrollo económico, por mucho que lo diga Gurría, las principales calificadoras, etcétera. O vemos un proceso también de indefensión en tomar el poder y someter al poder judicial, al poder de los medios, al poder de los sectores sociales, y poder tener una dictadura omnipotente sobre todos los poderes. Toda la gente que ataca hoy al Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, por muy problemática y históricamente corrupta que pueda ser, persiguen una agenda, someter todos los poderes. Entonces, para ellos la economía es un engaño. El olvidar las promesas que se hicieron es solo un vehículo. No les interesa si prometieron
quitar el impuesto a la gasolina, no les interesa si prometieron que no iban a endeudar. Todo eso, ellos son un medio para lograr un fin. Desde el momento de la toma de posesión de Manuel Andrés López Obrador, se siguió una agenda chamánica, esotérica, que está metida en la agenda de cómo instalar un régimen socialista comunista, romper la identidad religiosa, romper la entidad familiar con todo este proceso proabortista. Entonces, Pedro, espero explicarme bien, pero nosotros, después de hacer un diagrama de causa-efecto, llegamos a la terrible conclusión de que la agenda que se está siguiendo, a pesar de lo alarmista que pueda sonar, es una agenda que integra a México a un proceso de socialismo. Entonces, hablar ahorita, cualquier persona que utilice la corrupción, pero no hay duda para el Congreso Nacional Ciudadano que se firmó un pacto de impunidad como vehículo para poder acceder al poder y tener en estos momentos pues un camino que está avanzando muy rápido hacia un régimen socialista comunista. Gilberto, hay una parte fundamental en lo que platicaba yo con Mauricio Curi, que no lo vi con él, pero lo quiero ver contigo, y que tiene que ver a la educación ligada con el adoctrinamiento. Y sabes lo que te digo, porque Claro. creo que el adoctrinamiento es la base para la perpetuación de un sistema. Es decir, si tú tienes a un chamaco que te dice de manera sistemática, no hay mejor régimen que el cubano, pues evidentemente esto en el tiempo se va haciendo, digamos, un dogma. Un mantra de no hay mejor régimen que el mexicano, y el mexicano es el del eje bolivariano del socialismo del siglo XXI, y esto es lo que nos va a llevar al bienestar, y por ahí te vas, y el adoctrinamiento es, creo que, la manera más perniciosa de la educación, y pienso que estamos en el preámbulo de lo que pudiera ser, en términos nacionales y generales, para nuestra juventud, tal vez el momento más peligroso de lo que estamos viviendo los mexicanos hoy. Es correcto, Pedro, porque mira, ahorita nos encontramos en un sándwich en donde la gente de millennials están bastante distraídos en el entretenimiento, el proceso de tener toda la información a la mano, de poder hacer sus cosas y organizar sus fiestas a la mano, pero no saben que alguien se está apoderando del antro en donde están. O sea, ahorita, por ejemplo, veo el fenómeno en los jóvenes universitarios, que no son los que desfilan, no son los que levantan la voz. Eso es una cosa que rompe con la historia de los movimientos sociales, porque la distracción que tienen pues los lleva a que estoy divertido dentro del antro, pero no me estoy dando cuenta que el antro se está apoderando alguien de él. Pero vamos al punto tuyo, que es crucial. Efectivamente, yo estuve en Varadero, en La Habana, y bueno, por motivos también de un casamiento de un concuño con una venezolana, no hace muchos meses estuve en Caracas, y efectivamente ha sido muy fuerte el adoctrinamiento que ellos han logrado, de tal manera que todavía escuchas amo a Fidel, o amo a Hugo Chávez. Sí. No saben, ni siquiera tienen información de la pobreza, la escasez en la que viven, y la bandera de luchar contra la corrupción, las oligarquías, las mafias del poder, que por cierto no vemos a nadie de ellos en la cárcel, pues es una retórica demagógica
simplemente para ir adoctrinando y que la gente no tenga oportunidad de ver hacia afuera y no tenga con qué comparar. Mira, veía ayer unos documentos de Dinamarca y de Suecia, donde, por ejemplo, el voto de la gente que se ve beneficiada por los programas sociales es inválido. ¿Te imaginas que aquí en México dijéramos, oye, a partir de mañana los que reciben algún beneficio del gobierno no deben de votar, porque es una compra de su voto de manera subliminal, ¿no? En la educación es lo mismo. La educación que van a empezar a generar con todas estas a ultranza, porque yo no voy a pelearme con la equidad de género, no, sino que las agendas minoritarias empiezan a prevalecer como si fueran mayoría en esto de atacar el derecho a la vida, por ejemplo. Empiezas a ver puntos puntuales que siguen la agenda de la Internacional Socialista o del Foro de Sao Paulo. Ataca la identidad familiar, empieza a decir que todo es natural, todo es normal, ataca para que tú manejes el asesinato de niños en cualquier momento. Entonces vas generando un chip en la mente de la gente que termina desfilando todavía a favor de su dictador, su asesino, la persona que los ha llevado a la pobreza. Hay otro rasgo en la agenda, nosotros le dedicamos bastante tiempo a ese tema, hay otro rasgo en la agenda, Pedro, de estos manuales, el manual para instalar el comunismo. Y dice a la letra, ataca al mensajero. Nunca te pongas a refutar el mensaje. Desacredita, descalifica, critica, llega hasta la amenaza, a la cooptación, a la compra. En ese sentido, ellos ya tienen muy claro el libro de texto. O sea, el libro de texto lo puedes ir palomeando y lo que me preocupa, Pedro, nos preocupa a esta reunión que tuvimos el pasado viernes, sábado y domingo, es que los empresarios y varios sectores, campesinos, obreros, etcétera, estamos tan distraídos en nuestro interés particular que no alcanzamos a ver que todo esto está orquestado y que la distracción de seguir en campaña de parte de Manuel Andrés López Obrador, porque él sigue en campaña, es para confirmar y consolidar porque haya un oportunismo económico de parte de él, pero el señor mamó lo que significa que nos llevaran al socialismo y comunismo. Entonces no lo entiendo por qué está todavía en el gabinete. No entiendo a varias gentes que creo que sí son gente más analítica, porque el proceso de lealtades comunistas en un régimen que se está tratando de instalar se basa en tener gente que lo primero es la lealtad. Un Jiménez Espriu que puede poner en su tuit, oye, por lo visto desfilaron todos los que están en contra del régimen. Habla ya de una conducta senil, pero muy leal a López Obrador. Entonces, el régimen comunista, al estilo de Stalin, Mao, etcétera, son regímenes que la lealtad está por encima de las capacidades. Vamos a continuar, amigos, amigas, lo que les comentaba. No se puede radicalizar tanto. No se puede comparar con Venezuela ni con Cuba. Les decía, Venezuela no lo conozco más que lo que sale en los noticieros. Cuba, tuve la oportunidad de ir en 2 ocasiones. Y wow, está crítica la situación de Cuba, el internet solo en los hoteles, el pueblo no puede entrar a los hoteles, un socialismo a rajatabla.
creería que hacer esa comparativa sería muy prematuro, sería poner alertas a muy temprana hora. Creo, obviamente el señor presidente de la República no es una persona sencilla de convencer, es una persona que esté abierta a una discrepancia en las formas, pero creería que la situación de México, el empresariado, las formas, no le darían la oportunidad a esto al señor presidente. Creo que con descalificar no es la forma. Un ejemplo, lo que le pasó al periodista Raimundo Riva Palacio, donde el presidente de la República le dijo que era un maicero porque cobraba por sacar buenas notas en el Financiero. Si cobra uno centavo dar buenas notas, tan fácil como decía el señor Gilberto Lozano, que no haya un perdón para nadie, pero para nadie. Si estaba maiceando, como se dice coloquialmente, el que quiere sacar una buena nota, pues, la buena nota no es gratis, esto tiene un costo, y que se le finquen responsabilidades. Los que hemos leído a Raimundo Riva Palacio, sus antecedentes, pues no creo que sea uno de los maiceros, y si existen los datos precisos, ¿quién cobraba por un buen documental a cualquier nivel de Secretaría de Estado de la Presidencia de la República, que se le finquen tiempo y forma de hacer? No tiene por qué pagarle a un periodista donde está cobrando en otro medio. Pero si no se hace y después quitan nombres, no, es que la libertad de expresión, yo siempre he estado a falta de expresión, más no del libertinaje de expresión. Lo hemos comentado con ustedes, amigos y amigas, pero no lleva nada. El señor Romo, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, pues fácil que la economía mexicana había recibido una cachetadita. Eso lo dijo el martes, ayer. Y hoy el presidente dijo, perdón, el señor Romo se equivocó. Nosotros le hemos puesto una cachetada de corrupción. Entonces ya desmintió al jefe de la oficina de la Presidencia. O sea, creo que hay que aceptar ciertos errores. Y en este caso el señor presidente de la República, el desacreditar al propio jefe de la oficina de la Presidencia, no es signo. Nunca vemos que hable nadie más de 10 minutos. El que está llevando todo. Lo mismo que sucedía en los años 70 con Luis Echeverría Álvarez, cuando sustituyó a su secretario de Hacienda y dijo, perdón, las finanzas del país se llevan en los pinos. Entonces, ¿para qué quiere su secretario de Hacienda, no? ¿A quién puso ahí? A José López Portillo, que fue el que aceptó que las finanzas del país se llevaran en los pinos. Porque es error al decir que las finanzas del país se llevaban en Palacio Nacional. En ese entonces la Secretaría de Hacienda estaba en Nacional. Y lo acotó Luis Echeverría. La finanza del país se llevan en los pinos. Entonces, ¿para qué quiere su secretario de Estado si tú eres el todólogo? ¿Qué está pasando al señor presidente de la República? ¿Para qué quiere a un jefe de la oficina de la Presidencia si lo desmiente al día siguiente que dice, sí, la economía sufrió una cachetadita? De inmediato sale y dice, no recibimos ni una cachetadita, vamos requete bien, y nosotros le dimos una cachetadota. Pues no sé ustedes, amigos y amigas, con qué perspectiva lo vean, pero yo no he visto a ningún empresario, ningún funcionario que pulularon y siguen pululando en corrupción que haya sido sujeto a una averiguación previa, a una carpeta de investigación. Es que el perdón no debe de existir el perdón, porque entonces el perdón tendría que ser para todos los delincuentes. Hay que ejercer
en contra de quien haya infringido la ley. Ejemplos en el gabinete del señor presidente sobran. Pero ahora que se digan las cosas y que se hagan las cosas, pero el que Raimundo Riva Palacio ser un maicero, insisto, creo que hacer una comparativa es negativo. Creo que ser tan fatalistas es negativo. Estamos cayendo en el radicalismo total de Luis Echeverría Álvarez. ¿Es adecuado este radicalismo del siglo XXI? No. Estaba poniendo un ejemplo que me gustó mucho, los beneficios sociales que hay en Dinamarca y que hay en Holanda, y que aquellos que se ven beneficiados con esos beneficios sociales no pueden votar. Se me hace perfecto. ¿Por qué? Porque si no van a seguir votando por el que les sigue dando centavos. Pero esto no va a pasar en México. Eso sí, eso es un hecho, de que en México no va a pasar el que reduzcan o que quiten el derecho al voto a aquellos que tengan un beneficio social. No va a pasar. Estar de acuerdo con lo que dice el señor Gilberto Lozano, creería que puedes comulgar con lo que dice en un 70%, sin llegar al extremo. Llegaría yo al extremo, amigos, amigas, y salvo su mejor opinión, si dentro de un año seguimos igual, en donde no hay un crecimiento económico. El temor del inversionista extranjero y nacional es que vuelva a pasar lo mismo. Ahora, no puedo estar yo en comunión con el señor presidente con que las licitaciones sean cerradas, porque ahí se va a prestar para una corrupción increíble. Nos dijo que con lo del Tren Maya ya se tenían a 3 empresas y que eran impecables, y resultó que 2 de esas 3 empresas tenían broncas en Estados Unidos y Sudamérica por incumplimiento de contratos y por corrupción. No hay nada mejor que la transparencia. Y mientras la transparencia no exista en nuestro país, se han dado pasos, pero que se abra ya la transparencia en forma total y absoluta, no lo hay. Y vamos a ver en qué concluye esta situación. Por lo pronto, dice que el pueblo milenario cercano a Santa Lucía exige una consulta para la construcción o no del nuevo aeropuerto. El gobierno dice que no hace falta. ¿Por qué el gobierno dice que no hace falta en Santa Lucía y el gobierno dijo que sí hacía falta en Texcoco? O sea, aquí vamos a ver qué es lo que dice este reportaje. Dice, aunque la comunidad está a menos de 1 kilómetro de la obra, las autoridades consideran que no impactará en esta y por eso no se les debe de consultar. Me quiero imaginar que nadie del gobierno federal tiene una casa a menos de 1 kilómetro de ese aeropuerto para estar soportando el despegue y aterrice de todos los aviones. Ha de ser bien interesante, bien bonito. Dice, la comunidad de San Lucas Xoloc, en el Estado de México, se prepara para festejar en el 2020 los 1000 años de su fundación. Es el pueblo más viejo de la zona que rodea a la base aérea de Santa Lucía y presume que su nombre viene de que ahí estuvo el imperio del rey chichimeca Xótotl. Sin embargo, el actual gobierno no lo consideró un pueblo indígena al que había que consultar para el proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. En el municipio de Tecámac, al que pertenece Xoloc, hay 12 pueblos que se consideran originarios junto con Zumpanco, Nextlalpan y los otros que rodean a la base aérea suman 20, pero solo se realizó una consulta en uno de ellos, en San Miguel. Perdón, ¿eso se llama democracia? Los otros 20 valen madre, ¿no? ¿A qué les pregunto? Solo en uno de 20 pueblos que rodean la base aérea de Santa Lucía se les preguntó y en base a uno
Se sacó la conclusión, se construye. ¿En cuántos aeropuertos de la República Mexicana se hizo la consulta de si se quería un aeropuerto nuevo en la Ciudad de México, en Texcoco? En ninguno. ¿En cuántos municipios se puso? En 500 municipios. De los municipios más pobres del país. De 2.500 se puso en 500. Y de esos 500 eran los más pobres del país. En donde conocen el avión cuando va por arriba, nada más. Dice, en el resto ni siquiera se instalaron casillas de la consulta pública que el equipo de transición organizó en octubre en todo el país para decidir si se cancelaba el nuevo aeropuerto y se construía otro en Santa Lucía. Algunos habitantes han comenzado a organizarse y han juntado alrededor de 350 firmas para pedir al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que se les reconozca como tal y se haga una consulta sobre la obra, ya que hasta ahora las únicas negociaciones han sido entre la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada del proyecto, y los campesinos para que vendan sus tierras. Los pobladores quieren que se considere a toda la comunidad, por lo que va a implicar en cuanto a ruido, desabasto de agua, inseguridad y otras afectaciones de esa mega obra. El coordinador de derechos indígenas, Hugo Aguilar, confirmó a Animal Político que aunque Xolos tiene más habitantes de lengua indígena, se decidió no hacer consulta porque el instituto consideró que la obra no va a impactar de manera significativa la vida de la comunidad ubicada a menos de 1 kilómetro de la pista aérea. Cuando me conviene la ley del embudo, me conviene lo grueso para acá y lo delgadito para allá. No me conviene, invierto la ley del embudo. Creo que no son las formas. Creo que... Le voy a pedir a Cabina si me revisa el audífono, por favor. Creo que son las situaciones que se están complicando al gobierno del señor presidente López Obrador. Como decían, los mexicanos somos pueblos. Todo el que haya nacido en México tiene los mismos derechos. Que algunos nos llamen fifís, antidemocráticos, bueno, etcétera. Esa es la parte en donde yo no puedo entender. Todos somos mexicanos y mexicanas. No hay unos fifís y otros no fifís. Todos deberíamos ser iguales ante la vista del señor presidente de la República. Y sacarán mantas en la marcha que tuvieron el domingo, con que decían, nosotros también votamos por ti y estamos desempleados. Son descontentos sociales que a 5 meses tienen total posibilidad de componerse. Malo que continúen estos desórdenes sociales y estas marchas que pueden servir, pero sin radicalizar. No es decir que si seguimos así vamos a hacer Cuba 2 o Venezuela 3. Creo que eso sería muy precipitado y sobre todo muy, muy peligroso. Que acepte el señor presidente que no ha habido un crecimiento, no lo ha habido. No por lo menos el 4% que él previó para este año. Se está equivocando el señor presidente en ser el foco de atención de todo. Que deslinde las responsabilidades a cada uno de sus secretarios de Estado. No puede ser él el todólogo. Si no deslinda las responsabilidades, ¿para qué los quiere a los secretarios de Estado? Ya, supuestamente, el señor Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, le había presentado ya su renuncia. Después se desmintió. Y ahora, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar con el señor Romo? Que fue el artífice de convencimiento de los industriales, sobre todo del norte de la República, para que creyeran en la transformación del presidente López Obrador. Fue alguien de suma importancia para que el grueso de los industriales del norte del país apoyaran al presidente López Obrador. Creo que sin el señor Romo, definitivamente el norte no hubiera votado
por el presidente, y quién sabe qué hubiera sucedido, porque el norte económicamente es lo más poderoso de la República. Y si comenzamos a ver que no hay esa seguridad para los inversionistas que hagan crecer al país, recordemos que la inversión es la madre del crecimiento y no se necesita ser un sabio. Si hay alguien que invierte, va a provocar fuentes de trabajo y como consecuencia un crecimiento. Y el Producto Interno Bruto del país va a crecer significativamente. Pero si los industriales, llámese nacionales o extranjeros, los grandes capitales, les da el temor, pues perdón, hoy con bombo y platillo decían, es que Nestlé va a invertir en Hidalgo. Pero Nestlé no es una empresa, ¿es mundial? Sí, pero es una empresa que a lo mejor puede crear 2 o 3 mil empleos, no más. Entonces hay que buscar fuentes de trabajo permanentes y que tengamos por lo menos para la fuente de empleos de 1 millón de empleos por año. ¿Que es importante que Nestlé invierta? Por supuesto que es importante. Pero de ahí a que se haga con bombo y platillo, la única empresa de nivel mundial que se ha hablado en esos 5 meses ha sido Nestlé. Pero vamos a ver cómo funciona esto. Ya dicen los pobladores de Xolox que se haga una consulta, que se van a ir al coordinador, con el coordinador de los derechos indígenas, porque no fueron tomados en cuenta. Y eso, ahí el señor presidente no puede decir que no es el pueblo, porque ahí sí es el pueblo fregado. Pues vamos viendo cómo transcurre esto, y mientras haya esa desigualdad, o que el señor presidente siga diciendo, unos son fifís como si no fuéramos mexicanos, y esos no les hago caso, a los demás sí les voy a hacer caso porque son el pueblo pone y el pueblo quita, como él decía. Y mientras siga habiendo injusticias como la que vamos a leer a continuación, no vamos a tener el México que queremos, amigos y amigas. No sé si ustedes recuerden, señor Andrés Granier, exgobernador de Tabasco. Estuvo 6 años en prisión por un fraude por 3,000 millones de pesos. Su hijo anda prófugo de la justicia porque tiene un fraude de 1,500 millones de pesos. Y al señor Andrés Granier, que jamás pisó el reclusorio, siempre estuvo en la torre médica del reclusorio sur, en donde le llevaban de comer del exterior, en donde tenía su antena de Sky, en donde tenía su escolta. Nunca pisó la cárcel. Pues ahora un juez federal lo libera de todo cargo por 3,000 millones de pesos que defraudó al gobierno estatal y al gobierno federal. ¿Podemos creer en la justicia? Hay que implantar la justicia. ¿Podemos creer que un juez federal liberara a un gobernador corrupto, como dice el señor presidente? Vamos contra la corrupción. Pues, señor presidente, un corrupto va a salir de la cárcel pese a que se haya robado 3,000 millones de pesos y su niñito 1,500. Y ahorita ya está libre. ¿Pisó la cárcel? No, no la pisó. Y lo dijimos en la hora del búho, hará cuestión de un par de años, poco más de 2 años. Los privilegios, porque en la revista Proceso lo sacaron, los privilegios que tenía Andrés Granier al interior de la torre médica del reclusorio sur. Vivía como rey. Ok, dicen, prisión de oro no deja de ser prisión. Sí, pero el señor se robó 3,000 millones de pesos y tendría que haber sido un reo como cualquier otro. Ahí
personas en cualquier reclusorio de la República Mexicana que por 1,000 pesos están adentro. Merecidamente, sí, merecidamente, se robaron 1,000 pesos, tienen que pagar a la sociedad. Pero el que se roba 3,000 millones, lo mandan a la torre médica, le dan de comer, la familia le lleva de comer lo que quisiera, y en esa ocasión recuerdo que le gustaba mucho el salmón, un pescadito que cualquiera de nosotros podemos comprar a 500 pesos el kilo. Me quiero imaginar que a todo el reclusorio sur le daban salmón, de comer lo que quisiera, sus pantallas planas, su estéreo, médico de cabecera, escolta. No vaya a ser que algún mugroso reo que hubiera estado internado ahí que quisiera hacer algo al señor exgobernador. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el acto de anticorrupción? Se está premiando a la corrupción, y lo estamos viendo con el exgobernador de Veracruz. No saben cuántos miles de millones se robó, pero le pusieron una multa de 50,000 pesos. Y dicen que se robó, que a Granier lo hacen ver como un niño de kinder en comparación de Ochoa. Ay, se fue el nombre del gobernador. Entonces, ¿de qué se trata? Eso es ir contra la corrupción, premiando, porque había que premiar, porque había sido un exgobernador. Se robó 3,000 millones, 6 años en la cárcel y hasta afuera, y nunca pisó la cárcel. Entonces, perdón, hay que en donde yo no entiendo. Dicen, el pueblo manda. Bueno, pues el pueblo manda que se haga justicia, y alguien que se robó 3,000 millones de pesos tendría que ponerles por lo menos la pena máxima por fraude, que es de 12 años. ¿Por qué no le pusieron 12 años al señor Granier? Más 1/3, porque así lo indica el Código Penal, pues haber sido funcionario público. Entonces serían 12 más 4, serían 16. Por buen comportamiento, por lo que quiera, guste y mande, hubiera bajado a 7, 8 años, 9 años. Pero no, a los 6 va afuera. Eso es que quieren combatir la corrupción en nuestro país. Perdón, pero siendo las situaciones así, no podemos decir nada. No, vamos a otorgar perdón, no, perdón, madres. A quien haya robado al país, que pague con cárcel, como aquel ciudadano que infringió la ley robando a otro ciudadano. Que pague con cárcel, punto, se acabó. Pero, no, porque son políticos, hay que perdonarles, hay que... amor y paz. No voy con ello. No voy con ello. Y pues, amigos y amigas, estamos llegando al final de este su programa, La Hora del Búho. Una vez más les ofrecemos una disculpa. Gracias al